buenas tardes, dama del tiempo, astróloga tradicional. Y bueno, hoy estamos con Javier y vamos a analizar la carta de Asunción del Papa Leo. Y Diego 14, ¿no, Javi? León 14, sí, señor. Ok, ya me estaba por olvidar los números. Y bueno, vamos a hacer primero un repaso muy básico sobre lo que significaron los papas Leo en la historia. Pero fundamentalmente vamos a hablar del último Papa Leo, que estuvo gobernando como cabecilla del Vaticano, de la Iglesia Católica, desde fines del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Y es el que estableció, o mejor dicho, el que firmó ¿cómo se llama? El Encíclica Renovarum. Ya te digo, la tengo latina acá. Ok. Entonces vamos. Rerum Novarum. Renum Novarum. Como una nueva renovación, significa Renum Novarum. Sí. Bueno, este papa en específico, ¿no? Surgió en un momento en el que avanzaba, ¿no? El comunismo en Europa, ¿no? Y Sí, bueno, como todos los papas, era totalmente anticomunista y socialista, pero deploraba la opresión y la esclavitud de los pobres y de la clase obrera, en especial hay que tener en cuenta que es un poco que sería si no me equivoco, la segunda revolución industrial, ¿no? Uno después se busca en lo que fue la época victoriana en Inglaterra, por ejemplo, por poner un ejemplo, la, la situación de los obreros era deplorable, ¿no? En Londres victoriano. sí, de hecho, mientras este papa estuvo en su papado, fue la revolución de 1905 en Rusia. Además, creo que también se había fundado. La primera revolución que se intentó hacer en Rusia fue en 1905. Después fue una en 1917. Claro, esa es la que conocía, no sabía que había ninguna Sí. 1905, no me acordaba. Sí, y de hecho, bueno, ahí también empiezan a surgir los movimientos obreros, no solamente en Inglaterra, la organización obrera, sino también en el resto de Europa, pero principalmente en Inglaterra y en Alemania. Bueno, entonces este papa, también como papa, y yo desde mi posición de objetiva, también podemos pensar o suponer que en parte el ceder, ¿no? Concesiones al movimiento obrero o preocuparse, ¿no? Por el movimiento obrero también es una manera de meterse en la organización política del movimiento obrero. En esta época, ¿no? Sí, Tan particular. sí, 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 sí. Sí, de igual manera, bueno, también eh, no se esperaba que Robert Prevost fuese a ser elegido, porque bueno, estaba también como candidato un favorito que fue de Francisco, eh, que era Parolini, pero bueno, Parolini al final no fue elegido. Se dice por problemas ya de salud de él propiamente dicho, pero bueno, de todos modos tienen otras que condenar a Robert Prevost, ese mismo Francisco, que también guarda una similitud por la ayuda social, tanto a los pobres, a los trabajadores pobres, como ahora ya marginados de guerra, o refugiados de guerra, en esta situación de país, de mundo, digo, ¿no? Eh, y bueno, además el chamón ya traía, digamos, eh, un trabajo social en Perú, bueno, tiene doble nacionalidad también, así que no me extraña tampoco que hubiese sido elegido para. Sí, a mí no sé, lo que me llama la atención es que sea americano, claramente, y su militancia en Perú, bueno, su trabajo en Perú, sí, su trabajo social en Perú, no sé si tendrá que ver con entrismo, con el típico entrismo que hace Estados Unidos tampoco, así que yo prefiero mantenerme No, neutral. igualmente ya se sabe que son papas de Trump. Así que después de todas las noticias que salieron diciendo que el Vaticano y todas las profecías y que esto y lo otro y todas las charlas de boludeces que Yo estaba esperando que elijan el negro.
tampoco podemos juzgar a alguien que fue no más que elegido la semana pasada, si no me equivoco fue 8, ¿no? La semana Sí, pasada fue 8. la semana pasada. Por eso. Entonces no podemos tampoco ponernos a criticar a alguien que recién empezó su mandato, ¿no? No, tampoco podemos asegurar que... So sorry. Tampoco podemos asegurar que no es un papa pro yankee si recién empezó el mandato, tampoco. Digo. No, no dije que sea pro yankee, dije que no es pro Trump. Ok. No, dije, de todos modos, viste cómo pasa esto. Se elijo un nuevo papa y todo que se van a chupar de culo un nuevo papa. De hecho salió Obama, que ya es expresidente, y salió Obama a decir, no, te quiero conocer, porque siempre Obama. Y sí, obvio. Acá, pasé por el tipo acá con Macri, José te queda con no me acuerdo con quién más. Siempre pasa, ¿qué va a pasar? Evidentemente, sí, siempre va a pasar. Entonces, bueno, suponemos que el nombre se debe a este Papa León XIII. Esa es mi interpretación, sí. Sí, en realidad es una interpretación que hicieron varios analistas políticos, así que Sí, también. Sí. yo prefiero que sea como el papa ese que estaba en el gobierno de Medici. Me gustaría un papa así. Y yo no te lo convendría, qué sé yo. Bueno, Ese fue León Díaz. ese fue León X. Está bien. Sí, ese fue León Díaz, que fue... Le gustaba la jerga, dice, al León X. Parece que le gustaba. Parece que él, León X, tuvo un ascenso al poder. Parece que a través de alianzas políticas lo pusieron ahí y el tipo parece que se la pasaba de joda, básicamente. Así que para mí es el papa más copado hasta el momento. Giuliano de Medici, creo. Porque no lo tengo anotado ahí, pero creo que era Giuliano de Medici, sí, era el hijo de Lorenzo. Ah, o sea. Más allá de que le gustaba la que era niñitas, el vino, hay que tener en cuenta que también fue un papá que, bueno, de hecho fue uno de los papás que padrinó, le dio mecenazgo a Miguel Ángel, etc. Bueno, esa es la ventaja de que te guste el arte y que seas papa. Le das mecenazgo a grandes pintores y escultores de la humanidad. Así que, bueno, vamos a lo que nos compete. La historia. Ok. Está en Wikipedia, para que quiera estar en Wikipedia la historia. Bueno, Javi se hartó del tema. Así que ya vayan a leer la Wikipedia o vayan a leer mejor nuestra... What the fuck? Me encanta la historia. Pero... A Javier le encanta la historia. Estamos por otra cosa. La gente le completa más. Bueno, este es un canal de todo. Es un canal de astrología que también mezcla un poco de historia. Como pueden ver en mis otros videos, que los dejaremos por algún lugar de estos. También si a ustedes les interesa, pueden ir a leer la nota que escribimos con Javier. La publicamos en su Facebook, que es Tarot Mercuriano. También en mi página, que es Dama del Tiempo. Y también la publicamos en mi blog, que se llama medium.com/Dama del Tiempo. Ese es el blog. Y justamente en ese blog hay enlaces a Wikipedia. Todo va a estar ahí abajo en la descripción de YouTube. Sí, exactamente, Javier. Bueno, y ahora vamos a lo que nos compete, que es analizar... Bueno, nosotros lo que planteamos es primero analizar la carta del Vaticano. El Vaticano se fundó gracias a Benito Mussolini. Y en parte sí. Se fundó... En 1929, si mal no me lo recuerdo, como diría Javier, el 7 de junio de 1929, mirá, cerca de tu cumple. Aunque no tenés tremenda edad, ¿no? O te mantenés tipo Dorian Gray. Te mantendrías. Bueno, se fundó el 7 de junio de 1929. Ese no me gusta. ¿Dorian Gray? Pero ese hizo trato con el diablo. No me gusta eso. Ah, igual vos, Javi, también te mantenés hiper joven. O sea, a vos se te da re bien, boludo. A mí también. 1929. Si querés puedes poner la carta para que esa gente la pueda ver. No te preocupes, yo la pongo ahora. A la carta. A ver. Ya la pongo. Bueno, esta es la carta de
fundación del Estado Vaticano. Nosotros elegimos esta carta para partir el análisis porque se entiende, al menos, a ver, explicamos las diferencias entre los estados modernos y los estados que son milenarios. Es que los estados modernos tienen carta de fundación. Y eso de alguna manera ayuda a trabajar porque la tomamos como carta de fundación, pero también como carta electiva a la carta. Si ustedes leen, por ejemplo, el Tetrabiblos o leen, no sé, el Persa Nativities de Abu Mayar, o mismo si leen al Guido Bonatti también en la parte de astrología mundial, pueden ver que se discrimina a los países de acuerdo a las condiciones de su clima, las condiciones orográficas, que serían el análisis detallado de los terrenos, que eso incluiría el relieve, las montañas, los valles, las llanuras y todo tipo de accidentes geográficos. Bueno, ustedes pueden ver que entonces en astrología antigua o en astrología tradicional se discrimina así a los países. Entonces a cada uno de esos países se le adjudica una característica y un planeta de acuerdo a esas condiciones hidrográficas, geográficas y además de sus habitantes. Como con el advenimiento de los estados modernos, entonces nosotros lo que pudimos identificar son cartas de países. No siempre funcionan las cartas de los países en todos los casos por temas de que, por ejemplo, la fundación de un país lleva más que la firma de un acta, sino que a veces hay revoluciones por delante, otras declaraciones firmadas antes y demás. Pero bueno, afortunadamente la carta del Vaticano, que la tomamos como carta de evento, fue después de una disputa de muchísima cantidad de años, porque el Vaticano tenía mucha disputa, no sé si será centenaria incluso la disputa, para que la promulgaran como una ciudad independiente dentro de Italia. Sí. Bueno, todo esto está en mi cabeza, Javier. Todos estos datos están en mi cabeza. Soy una luz. Nosotros tomamos esta carta para partir de la base de que esta carta después tiene que matchar, le digo yo, porque no sé, combinar, sinastrear con la carta de Asunción, que es la carta electiva. Y en definitiva también con la carta del mismo Papa, ¿no? Pero nosotros no vamos a analizar la carta del Papa porque no hay fiabilidad todavía. Por eso preferimos no tratarla. Sí vamos a tratar esta carta junto con la carta electiva, que es lo que se dice tradicionalmente que hay que hacer para hacer una buena elección. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer una buena elección? Tomar la carta de fundación o la carta del evento o la carta de... Bueno, del evento no, vendría a ser del nacimiento y compararla con la carta del momento en que vos quieras hacer que algo ocurra, que un acontecimiento acontezca. Y bueno, acá tenemos la carta del Estado Vaticano. Vos, Javier, ¿querés decir algo? No, te dejo que vayas explicándola. Ok. Que vos la estudiaste más que yo. Bueno, lo que podemos ver en primer lugar de esta carta es que tiene ascendente, como pueden ver, Virgo. Y el regente del ascendente lo encontramos totalmente elevado en la casa 10, lo cual es muy bueno. Después este ascendente o este regente del ascendente está conjuntando al Sol, a la estrella Capela, que eso creo que es lo más importante, y quizá incluso lo que le quita... Estar en domicilio. Acá vemos que es un planeta que está retrógrado y también está... ¿Mercurio? Sí, Mercurio está retrógrado. Ah, sí, es verdad, sí, ahí me pareció. Sí. Está retrógrado y está combusto. Eso le quita... Sí. Fortalece y le quita dignidad, pero está en casa 10 y está conjuntando a Capela y eso le da le otorga fortaleza y dominio. Es como más por más, menos por menos más por menos, menos por más, menos, en fin, la anulamos. Y también lo que podemos ver es que este Mercurio es asimismo regente de medio cielo. También lo que vemos es que está, bueno, en realidad es regente de la... Sí, es regente de medio cielo está apenas unos grados pasando Tauro. Después también podemos ver que el Sol esté elevado, lo cual es importantísimo, que el Sol tenga prominencia y que esté bajo dominio de un signo, de un planeta que está en su domicilio, o sea, que está relativamente fuerte. También vemos que la Luna está yendo hacia la conjunción con el Sol, también es una Luna que está combusta.
Eh, Lo cual quita también un poquito de puntaje, ¿no? sí, le quita y en este caso esta luna vendría a ser regente de 11 y también vemos que se exalta en la 9. Que se exalta en la 9 también la luna creo que también tiene que ver con el rol de que el Estado Vaticano no deja de ser un Estado que está orientado a la religión, ¿no? Un Estado religioso. Eh, una luna oscura, ¿vos cómo la podrías interpretar en este caso? Como un... Puede ser un indicio de secreto, puede ser un indicio de... eh, pero bueno, el Vaticano no deja de ser un banco, así que pudo haber indicio. Eh, Constantes alianzas, voy a decirle yo. Como es regente de 11, también yo diría que. Y la luna es mutable, creo que le permite o le da una dinámica de cambio de poder y arreglamiento a lo que convienen las condiciones eh, del mundo, para que en este mundo globalizado, sobre todo, no es lo mismo la Iglesia Católica en este momento histórico que lo que fue tradicionalmente, que tuvo mucho dominio. Ahora tiene que ir adaptándose a los gobiernos que están de turno o a las o al gobierno dominante, mejor dicho, que está de turno. Yo creo que una luna oscura y mutable y yendo a la conjunción precisamente con el sol le otorga esta capacidad de que siempre el Vaticano se adapte. O sea, se adapte a los sí, momentos. sumado al Vaticano tampoco vaya a demostrar que vaya a perder poder, porque bueno, el Sol está casi partiendo a Virgen siempre fue una estrella que otorga poder a Noves, así que además es una estrella que tiene influencia claramente marciana, así que para pelear el poder el Vaticano no, por más que se quiera, no va a ganar, por lo menos por unos 8 siglos más. Después, por otro lado, también lo que es muy importante en la carta, y es una carta de un estado religioso, una ciudad, mejor dicho, religiosa. Bueno, es un estado, es un estado-ciudad. Es que tenemos a Venus en su domicilio, en la casa 9. Sí, sí, también eso le otorga mucha benevolencia, Sí, está en su término. espiritualidad también otorga, ¿no? Eh, pero también nosotros vemos a dicha Venus también está incluso en la casa de también está su propio término, lo cual nos demuestra que está bastante poderosa. Ahora, Venus creo que es regente de la 2 también, ¿no? Sí, Venus es regente de 2 y se exalta en 7. Cosas bastante important, en este caso, por lo menos. Bueno, ahí también nosotros podemos analizar con dicha Venus regente de la casa 2, que bueno, sí, hubo mala administración de algunos cuantos a lo largo de los siglos y bueno, también podemos decir que tal vez el dinero en varias ocasiones podría haber sido mal administrado por gastos y placeres, que además tenemos, como digo, como vos decís, una Venus oriental en casa 9, en su propio término, en su propio signo, es decir, pudo haber generado algún que otro desbarranco por alguna mala administración monetaria con analizándolo desde el lado de gastos desmesurados en placeres, como habíamos hablado antes. Sí. Pero asimismo también lo que podemos ver es que esta Venus también tiene mucha capacidad de concreción y de obtener dinero de otros. No solamente por por exaltarse en 7, que es dinero, es también acuerdos con otros países que benefician al Estado Vaticano, sino que también al ser regente de 2 y estar en la 9, también entra dinerito, ¿no? A causa de temas religiosos e ideológicos. Tampoco podemos olvidar que puede llegar, o podemos llegar a una influencia sobre el 8 que también explicaría Sí, yo también tiene influencia sobre 8, efectivamente. Y lo otro que es muy importante es que el regente de 8 está en la casa 12, en este caso es Marte en términos de Saturno, y está haciendo aspecto. Javi, digo, está 28 grados, ¿no? Ah, no hace aspecto a Saturno. Yo llegaría a reunirse a Saturno, que Saturno No hace. está a 28 de Capri, ¿no? 28 de Sagitario.
28 es Sagitario. Eh, si no vamos a medir orbes y lo tomamos como Signo entero. si estaría haciendo frío, ¿no? Que en este caso, si no usamos orbes, no llega a ser realmente El tema está en que Saturno estaría. No se siente tan cómodo en la posición de Marte, que es la casa 12. Por otro lado. no se siente cómodo en 12. No, Saturno vendría a ser porque lo recibe mal Marte, o sea. Bueno, igual que recepción va a haber ahí, pero sería un trígono, pero no tan buen trígono, porque Marte está en Leo. Entonces, a ver, como que no es tan buena este asunto. Sí, eso es cierto. Pero no, a ver, no hay que olvidar que Marte está carente. Sí. Un Marte en la 12 cadente, fuera de secta, o sea, un Marte destructivo, vamos a decirlo de alguna manera. Ese Marte destructivo, es mi opinión. No sé qué opinás vos, Javi. Que en este caso sí, podría decirse que está haciendo un sextil al Sol. Y También haciendo un sextil. La Luna va hacia el sextil también con Marte. Y también está haciendo aspecto. Sí. Sí, claro, la Luna está yendo hacia Marte. Sí. Más allá de todo, habría que ver, no sé, siempre tuve la duda, ahora, si ese Marte está ahí al propósito. Bueno, yo también estuve pensando en eso. Si no es un Marte que un poco está a propósito. Pero yo no pondría a propósito un Marte en la 12. No sé, elegiría otra posición para Marte. Creo que la decisión maléfica más cómoda es la casa 6. Como para Saturno es la casa 12. Por esto. Pero lo que pasa es que como está caliente, digo, siempre está el refrán, está la calidad y la cantidad. Y la cantidad de energía que un Marte caliente puede llegar a transmitir es mucho menor que si tuviese carbohidratos. Por eso siempre tuve la duda de por qué dejaron a Marte ahí. Pero sí se usó una lectura realmente en la puntuación de Marte, no haberlo dejado ahí. Siempre me va a dejar la duda. Tal vez no hicieron ninguna electiva y fue una gramática, no sino más. Pero bueno. Yo no estoy. Yo pienso que esto fue elegido. Sí, pero a full fue elegida. Lo que sí es que no es tan conveniente poner a regente de 3 en 12. O aunque puede ser que sí. Porque si nos ponemos a pensar en que el Estado Vaticano ha estado envuelto en muchos escándalos de corrupción por lavar activos de empresas internacionales y también creo que solamente de empresas y no sé si de algún privado, porque no se supo bien cómo es la onda del escándalo con el Vaticano. Y teniendo en cuenta que es regente D3, que vendrían a representar el regente D3 la contabilidad, los papeleos, todo este asunto, ¿viste? Todo trámite burocrático. Y regente D8, que en astrología mundial son precisamente los dineritos que vienen de afuera. Y... ¿Qué quiere que te diga? Sí, tomarlo como puede estar encasado ser regente como entradas oscuras. Sí. Entonces digo, bueno, ahí se hacen unos tratados por detrás que no vamos a terminar nunca de saber exactamente qué es lo que ocurre, lo que acontece. Entonces, nosotros lo que estamos deduciendo, lo que deducimos es que el Estado Vaticano no iba a hacer una carta electiva que no les fuera conveniente. En este caso, hubieron astrólogos que tomaron la hora de cuando el Papa salió al balcón ¿cómo se dice? A dar el discurso, a saludar. Ahí está. A saludar a los feligreses, tomaron muchos esa hora. De hecho, creo que la mayoría tomó esa hora. Pero nosotros, al ver esa carta, dijimos, a ver, esta carta, yo le dije a Javi, esta carta, o sea, what the fuck. O sea, nada que ver. Y Javier creo que estuvo de acuerdo con eso. Yo siempre recomendé tomar la hora de 1807 en Roma, 1807 en el Vaticano, la latitud y entonces no va a cambiar mucho. No va a cambiar nada en realidad. Porque me parecía también
una conexión de felicidad de parte de los feligreses y de saber que ya había papa, ¿no? Nunca vamos a saber la hora en que el cónclave tomó la decisión. Porque entre el cónclave toma la decisión hasta que llegan todos los papelitos que tiran ese menjunje para que salga blanco el humo, pudo haber pasado 15, 20, 30 minutos. Sí, depende de la velocidad. Y son todos viejos. Uh-huh. Además, yo lo primero que vi fue cuando postearon un post que ponían que el ascendente Escorpio, dije, what the fuck? Y después yo recordé la carta del Vaticano, dije, no, what the fuck, o sea... No vas a poner al regente de 12 siendo ascendente una asunción. No, no lo vas a poner. Entonces... Eso que no lo explicaste para la gente lo dice Guido Bonatti. Lo cual sería nefasto. Ahora, si vos pones un caso del Vaticano para que la gente vea la carta de la Asunción, para que la gente... Sí, tenemos un Júpiter en exilio, tenemos un Júpiter que tiene triplicidad, está en casa benéfica y también va una estrella bastante benéfica en lo que tiene que ver con la... Sí. Sí, Capella es una estrella que está muy piola para el tema religioso. Sí, nosotros lo que deducimos de esta carta es, en primer lugar, comparándola con la carta de Asunción del Papa. Perdón, con la carta de fundación del Estado Vaticano. Ahora voy a poner las dos cartas juntas, Javi. Bueno, la de este lado, acá tengo el mouse, es la carta de, como vimos antes, del Vaticano. Y esta es la carta de Asunción del Papa. Bueno, en esta carta, como podemos ver, que es muy importante de rescatar, tenemos al regente del ascendente de la carta de Asunción está dominado por Venus. Nosotros lo que tenemos que tener presente es que esta carta, la carta de Asunción, tiene que ser buen contacto con la carta del Vaticano. Y cosas que fallen en la carta de Asunción van a estar... ¿cómo les puedo decir, explicar? ¿Qué palabra se usa cuando algo se vuelve... se aligera, se moligera? Javi. Se aliviana, está muy bien. Se aliviana entonces con los contactos que ya tiene la carta natal, que en definitiva la carta natal es la que marca la promesa natal, efectivamente, o la carta de fundación en este caso. Entonces, como podemos ver, el regente del ascendente de Libra es muy bueno, es mejor que incluso un ascendente de Escorpio, cuando el regente del ascendente de la fundación del Estado del Vaticano, como decía recién Javier, está en la 12, dijo no, descartadísimo. Pero Libra, en la carta del Estado Vaticano, está regido por un Venus que está en excelente posición. Y además es el Venus que es regente de casa 9 del Estado Vaticano. Después la estrella Espica, de más está decir que tiene todas las bondades que se le conozcan. De hecho, hace poco hice un par de talismanes. Si quieren comprar, me dejan un comentario y se los vendo a toda Argentina o envíos. Es una estrella que es de riqueza, es una estrella, o sea, muy de riqueza, es una estrella de la naturaleza de Júpiter y Venus. Es una estrella de las 15 vegenias, súper brillante en el cielo, la pueden ver. Obviamente, ¿dónde la vas a ver? Y después también es una estrella que está relacionada con la salud y te da fortaleza. Te hace una persona saludable. Por otro lado, también lo que podemos ver, nosotros elegimos tomar Regiomontanus para el análisis de la carta de Asunción, porque utilizando Alcabitus no nos servía, básicamente. Nosotros pensamos que ellos no usaron Alcabitus, pensamos que usaron Regiomontanus, porque nos quedaría, si no, Júpiter en la 8. En la 8 por signos, ¿no? No por signos enteros, sino por casas, por sistema de casas. Por eso nosotros elegimos tomar Regiomontanus. Sí, además es uno de los sistemas más utilizados hoy en día en elegida y horaria, así que no... Si bien es un sistema medianamente moderno, porque creo que se creó en 1400, si no me equivoco. Sí. Es un sistema medianamente moderno, pero
y bueno, hay muchos astrólogos de la edad moderna que lo recomendaban, entre ellos Lili. Efectivamente, entre ellos Lili. Después, lo otro interesante que tiene la carta es... tuve algunos colegas, no voy a decir sus nombres, que me... bueno, un saludo, los amo. Que me dijeron, ¿van a elegir poner al regente del ascendente? O sea, en la exiliado, o sea, porque acá vemos que en la carta Venus está en Aries, ¿no? Y además Sí. en una casa 6, pero ¿cómo es posible? Entonces yo digo, no, a ver, play attention, please, que tenemos acá, como dijimos, esto se superdita a la carta de fundación. Entonces digo, bueno, si entre todo lo malo tengo que elegir algo más o menos, y elijo que sea de esta manera, ¿no? No voy a elegir lo más intolerable. Por otro lado, que es muy importante también en esta carta, es que tenemos a una luna que está a 4 grados de Libra, que está sobre el ascendente, pero al mismo tiempo está en la 12, por signo, por usando las casas de cúspide. Y también es una luna que está en armonía con la luna natal, con el sol natal, con la regente del ascendente de la natal. Sí. Ok. Asimismo, la otra cosa interesante de la carta, ¿no? Es que el Sol está a 18 grados, está haciendo una conjunción al Júpiter. El mismo Sol. No, está haciendo una conjunción al Júpiter, el Sol, Sí. de la natal del Vaticano. Acuérdense que el Sol por lo menos pueden ustedes tomar como 15 grados, más o menos. 18 y el otro está 28, 10. Listo, ya está en el orbe de conjunción, está yendo hacia ahí el sol de la carta de Asunción en comparación con el sol de la carta de fundación. Pero, y asimismo, el Júpiter de esta electiva que se quedó en la casa 9 y está en la casa 10 de la carta... Yo ya estoy confundiendo a la gente. De la carta de fundación del Estado Vaticano, está haciendo una conjunción a Mercurio, que es regente del ascendente de la carta de fundación, al mismo Sol también. Entonces hay como una doble protección, vamos a decirle de alguna manera, tiene esta carta. Sí. Y de alguna manera también eso ayuda a contrarrestar un poco que este Marte esté... Ese Marte, como pueden ver, en las dos cartas está en Leo. Y es un Marte que ya a los 9 grados ya podemos decir incluso que ya empezó la revolución. Porque está a nada de los 14. O sea, es un Marte que... Y cuando Marte hace su revolución en las cartas, más o menos... Sí, hay que tener obviamente la consideración de si Marte está activado, de cuántos testimonios hay en la carta, pero en una carta mundial, ya que Marte esté en su revolución, no es muy positivo. La verdad que no es muy positivo. Ni Marte ni Saturno. Y mucho menos cuando te toca el ciclo de conjunción en determinada posición, que en este caso, en la Carta del Vaticano, tocó la conjunción hace unos años de Marte-Saturno en Acuario, haciendo oposición a ese Marte. Sí. Entonces, bueno, bastante... Ya el Vaticano viene con sus problemillas, no es algo menor. Viene con bastantes problemas en relación a la pérdida económica sobre todo, ¿no? Que es lo que nosotros hicimos eje o hicimos hincapié. Sobre todo Javier, que es el que más advirtió los problemas económicos. Yo la verdad que estaba pensando en otra. El Vaticano también lo dijeron las noticias, el Vaticano trae un problema de tema de alga. Y bueno, es una de las cosas que también tiene León, es que se lo conoce por ser el gran administrador monetario. Yo Francisco lo había nombrado jefe de arquidiócesis, no me acuerdo si acá en Latinoamérica o no me acuerdo dónde fue.
que pudo resolver muy bien los problemas económicos que acosaban, digamos, a esta diócesis cuando estuvo en Perú. Eh, bueno, una de las cosas es que, bueno, si estamos tomando el sistema regiomontano, nos vamos a dar cuenta de que el alumno regente de la casa 10 y hasta el 12, ¿no? Es la podemos nombrarlo como la frágil situación económica del papado, pero no podemos obviar de que esa luna va como directo a hacer un sextil aplicativo el martes 10, que es regente de 2. La 2, la casa 2 siempre la vamos a denominar la administración monetaria como a la 11 la entrada de dinero. Ese es un error que se da mucho en la astrología New Age, de tomar a la 2 como la entrada de dinero. No, la 11 es la que nos entra dinero, la 12 cómo administramos ese dinero. Y tenemos una casa 2 que además está en términos de Júpiter, es decir, está en términos benéfico. Lo cual, eso nos da a entender de que posiblemente pueda llegar a haber una mejora administrativa y de dinero. También teniendo en cuenta de que este parte no es el mismo Marte de la Fundación del Vaticano, este Marte también está en términos de benéfico, en términos de Venus. Y estando en casa 10 no puede llegar a haber de pongámosle, porque está en una casa cardinal, de un tema aguerrido o de un tema de comprensión y de trabajo y de acción para resolver dichos problemas, ¿no? Entonces, nada, eso con respecto al tema económico. También nosotros podemos analizar la carta a la carta de Asunción de León, tomar al ascendente, bueno, como él mismo y las riendas del Vaticano y las riendas de su papá, ¿no? Bueno, más allá de la situación económica, ¿hacia dónde vos mirás o percibís bueno, que se mira, dirige? esta carta de Asunción, tendríamos que tomar al ascendente como las riendas que va a tomar el Santo Padre con el Vaticano y propiamente dicho su papá, ¿no? Entonces vamos a tomar a la casa 7, por ende, como la Iglesia Apostólica Romana. Antes de hablar del tema económico, eh, antes estábamos hablando de Venus, en casa 6, lo cual uno diría que, bueno, está en operación. Entonces uno dice, bueno, mira, si la gente de ascendente está en 6, ya no es bueno. Sí, es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que Júpiter envía sus rayos en forma de trígono al ascendente, lo cual, como diría Lilo Rangel, que ya eso también está en el análisis que hicimos el texto, protege al ascendente, por así decirlo, de cualquier situación. Además, no hay que olvidar que Júpiter en este caso está teniendo dignidad por triplicidad y por decanato. Sí. Lo cual ahí nos habla de que la salud del Papa está protegida y después de lo que dijeron, después si salen los copianos, bueno, o sea, decir que el Papa va a... De hecho, este papa es muy joven, por lo que pude ver. De hecho, este Papa es uno de los más jóvenes, no me acuerdo en cuánto tiempo pasó de un Papa realmente joven. Por otra parte está protegido por una estrella benéfica, por otra parte está en término benéfico como es Venus, evidentemente que está en casa 6. Y además, si uno utilizara aspectos enteros, Júpiter está recibiendo por triplicidad a Venus en Aries. Efectivamente. Además, Venus está protegida por estar en términos De Júpiter. Bueno, el trígono claramente con un Júpiter en conjunción a Capella, que ya lo hablamos, tiene luego la espiritualidad, un Júpiter en 9 nos habla de que León va a seguir un trabajo de solidaridad hacia los pobres, hacia la inclusión,
hacia buscar la juventud, porque también tenemos que entender que Mercurio se halla en casa 7, y como dijimos, casa 7 podríamos tomarlo como la iglesia apostólica romana, y Mercurio no es más que representa al joven. ¿Sí? Si bien Mercurio está en una oposición al ascendente, no podemos dejar de decir que Mercurio está bastante fuerte porque está en casa capital. Entonces, yo creo que León va a tratar de seguir los asuntos de Francisco al conectarse con la juventud, y por este Júpiter en casa 9 tratar en sí de seguir abocando por los pobres, por la paz, y particularmente por los refugiados de guerra, que hoy en día ya son demasiados, particularmente Palestina. Hay que ver también en el futuro qué posición va a tomar el Papa con respecto a Israel y Palestina. Pero también los refugiados podríamos considerarlos como parte de la casa 6. También podemos tomarlo como parte de la casa 6, sí. Yo lo igual que está más que nada leyéndolo a través de cuál es el verdadero asunto de esta carta, a pesar de, si lo tomamos como carta directiva, cuál es el verdadero asunto de esta casa. Saquemos al ascendente, saquemos al descendente, el verdadero asunto de esta casa, la casa 9. Porque justamente estamos hablando de un líder espiritual. Pero bueno, ahora volviendo al tema económico, no nos vamos a olvidar de la casa 10 porque, digamos, nos encontramos con que más allá de espanto, más allá de espiritual, lo que sea, no deja de ser una posición de poder y, francamente, una posición de económica. Sí. Y encontramos a la casa 10, cúspide de Cáncer y con una luna débil. Eso sí, ahí nos podría estar hablando de los problemas económicos que era claramente León. Pero bueno, como dijimos y como salió en varias noticias con anterioridad, yo lo había visto acá en Argentina, lo vi en TN, C5N, K25, varios medios de comunicación, yo lo he visto diciendo de que es un buen administrador, y que, bueno, Francisco lo había prometido, no me acuerdo en qué artículo, no sé si era de Latinoamérica, que hizo una administración económica seria. Ahí nosotros vemos que la luna va hacia un Marte en casa 10, un Marte elevado también en términos de benéfico, porque está en términos de Venus, y no sé si ya está en decanato de Júpiter también, creo, En el decanato de Saturno. En decanato de Saturno. No, Sí. pero está en términos de benéfico. Exactamente. Hay que tener en cuenta que la cúspide en casa 10 sí está cayendo sobre términos de benéfico que Júpiter. Yo creo que va a poder recibir una. Si nos armonizamos desde la tarea económica, creo que lo va a poder hacer. Hay que tener en cuenta que la casa 2 es la casa de la administración del dinero. Eso es un problema que yo encuentro también mucho en la actual astrología New Age, que equivocan a la casa 2. La casa 2 es la administración de dinero, la entrada de dinero en la casa 11. Que claramente la vemos en Virgo. Vemos un Virgo en casa 7. Puede llegar a aumentar los diezmos, puede llegar a entrar dinero afuera, sí, puede llegar a hacerlo. Recordemos también que. Y también en astrología. So sorry. Sí. Pero que también en astrología mundial habíamos repasado anteriormente que la casa 8 es el dinero que viene del extranjero, y en este caso eligieron poner al Sol en casa 8, y en la natal del Vaticano esa casa 8 está muy dignificada, está muy dignificado también el signo, esa posición con Venus y con Júpiter. Sí. También hay que tener en cuenta que igual ese Sol está peregrino, pero bueno, vuelve a estar en términos de Júpiter, ¿no? Que yo creo que va a ser bastante positivo en ese sentido. Vos tomás no, hay una recepción por, como habíamos hablado, por gratitud entre Venus y el Sol. Sí, puede ser entre Venus y el Sol en realidad yo le puse recepción mutua por gratitud, porque Venus y el Sol están en la relación, no existe aspecto entre Aries y Tauro. No. Pero lo que sí existe es recepción. Es una recepción. Por gratitud. Gratitud se dice. De la misma manera, nosotros también podemos decir que Júpiter y Mercurio están en una recepción por triplicidad. Júpiter está en la triplicidad de Mercurio, y viceversa, Mercurio en Aries. Efectivamente. Más allá de que esto también, tanto es así que Mercurio sí está recibiendo a Júpiter
con una amable sextil, eh, lo cual también nos podría estar hablando de la búsqueda de este Papa hacia, hacia una búsqueda espiritual también, tomándolo de parte hacia la juventud, ¿no? Eh, o tratando de buscar la juventud también, ¿no? Porque el regente, el presente en la 9 está mandando un estilo al presente en la 7, ¿no? Una de las cosas importantes, de todos modos, es que hablando de Mercurio, ¿no? Está en términos de Saturno, y hablando de la casa 10 está en términos de Saturno. Y esta es otra de las cosas que también se ha hablado estos últimos días en las noticias, es si este Papa va a ser tan revolucionario como Francisco, y yo creo que si uno se pone a ver, hay muchos planetas también en términos de Saturno, como la Luna también. Sí. Yo creo que este Papa no va a ser tan... En este caso, no vamos a tomar a la... Ya que tenemos un Saturno de casa 5, que es casa benéfica, en donde, como diría el querido Matthew Valens, un maléfico en casa benéfica no puede hacer el mal. Yo no diría que es tan negativo que tanto como esta cúpula en casa 10 o este Mercurio en casa 7 en términos de Saturno también. No creo que vaya a causar eh, la parte maléfica de Saturno, pero sí restricciones. La restricción o las trabas que pone Saturno, con lo cual me trato de referir a que no va a ser un papa tan revolucionario como Francisco, pero tampoco va a ser un papa tan tradicionalista como pudo haberlo sido Benedicto XVI. Va a estar ahí en el medio para mí. Esa es la interpretación que yo le doy. Porque también tenemos muchos planetas que están en términos benéficos, están en posiciones benéficas. Marte, a pesar de estar en una carta fundacional de Vaticano XII, como bien cualquier astrólogo sabe, un planeta que pasa de casa careta a casa cardinal le gana poder. Sí. Entonces tendríamos que ver cómo, si bien no se halla en secta, es cierto, Marte no se halla ni en Ar ni en Aries, porque no está ni en secta ni por ser casa de Dios tendría que estar por debajo, pero bueno, acá sí, no está muy bien, pero está en una casa 10, lo cual le otorga la dignidad cierta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vengo observando. Y bueno, entonces el rumbo, bueno, sí, el rumbo como sí, era si querías agregarle algo a todo lo que dije, a toda la interpretación que le fui dando. Bueno, yo lo que sí me gustaría es agregar el asunto de que en definitiva es una carta muy orientada al diálogo. Un poco como la carta de Francisco también está orientada mucho hacia afuera, ¿no? Hacia la casa 7. Acá lo que vemos Bueno, de la casa... una de las cosas que vos encontraste la vez pasada es que curiosamente Francisco también sale con ascendente en Libra, es decir, por eso los curas deben hacer astrología. Sí, pero de cabeza. A ver, una institución como la Iglesia Católica que no hagan astrología es... Sí, por eso. Sí, si el judaísmo sigue haciendo astrología, por supuesto. Los que me enteré que no hacen astrología son los protestantes, pero bueno, cada uno elige sus batallas. Exacto. Eso es cierto. Pero bueno, estabas contando. Entonces, sí, lo que yo interpreto es que también es una carta que va a ir hacia el discurso por la angularidad de Mercurio, pero también va a ser hacia, quizás yo lo interpreto como un discurso más bien que no tan moderado. Para mí van a tomar fuerte posición. También teniendo en cuenta que está Saturno es un planeta que desde ya representa a los desposeídos y como estábamos hablando con anterioridad también a los marginados, y también en este caso va a representar a los musulmanes, a la gente. Hay una crisis tremenda con la gente que practica el Islam en Europa y con los refugiados. Sí, bueno, de hecho, y con los negros. De hecho, no sé si te enteraste, hace poco salió en las noticias que el primer viaje
de Leo Quartus Decimus va a ser a Irán, creo que era. Que era Mira. el viaje que tenía planeado Francisco, que no pudo ir ya por su enfermedad. Creo que era Irán o Irak, no me acuerdo. Ujú. Eh, y nada, Eh, se iba a reunir con ciertos líderes musulmanes, claramente, ¿no? bueno, hay un terrible problema en Europa con estos asuntos, con el asunto de la religión islámica y con los refugiados que vienen de países además del África. Mm, Y yo creo que esta carta un poco representa cierto, por lo menos cierto, que van a tomar postura sobre esa situación. Pero lo que también noto es que no es como la carta de cuando asumió Francisco, que se notaba muchísimo, primero que era muchísimo más fuerte la carta, por tantos mm. planetas que tenían dignidad. Y segundo, por tantos planetas orientados hacia el otro, ¿no? Orientados hacia el otro, al hemisferio que pertenece. ¿Cómo se llama este hemisferio, Javi? Yo por juego le llamo hemisferio norte, hemisferio sur. Corta el ascendente la casa 7, hemisferio sur, hemisferio norte. Eh, Ok. Nada. Oriental y occidental. Es No, eso sería así. arriba y abajo. Y de izquierda a derecha. Bueno, todos los planetas No para allá. importa. Exacto. Eh, todos así se van. Bueno, Se entiende, se entendió. ok. Entonces, bueno, sí lo que puedo interpretar es que eso no es como en la carta de Francisco, que estaba todo hipermetido ahí, pero sí van a tomar posiciones. También lo que habíamos notado es que van a tomar posiciones, eso lo escribimos en la nota, por la comunidad quizá LGTB, vos habías concluido. Sí, es muy posible. Sí, Es muy posible. y también, no sé cómo verás vos el rol de las mujeres también y de la procreación, ¿cómo sería? La anticoncepción también, porque también ese Saturno está en las 5 también representa a los niños, representa los placeres, ¿no? Los placeres La casa 5 sí. En realidad en astrología judiciaria sí. Vos sabés que yo mucho electiva no practica. no practico, pero si se toma como la casa de los placeres y de los hijos, sí, encontramos las restricciones típicas saturninas. Ujú. Pero bueno, lo que pasa es que como se halla su propio término, tiene una mínima dignidad, está siendo claramente recibido por Júpiter, porque Júpiter está vestido de Géminis, era en cuadratura, pero está siendo recibido al fin, Bueno, en Piscis. esta carta electiva cumple con muchas premisas, estábamos viendo también, eso lo escribimos en la nota, ahora lo citaremos en breve, pero también cumple con las premisas básicas de una electiva, que la luna esté creciendo, en este caso podemos ver que esta electiva es con la luna creciente, que Sí. la luna esté aplicando al significador, o sea, esto es terrible, pero también otra de las premisas es que la luna esté aplicando a que vendría a ser en este caso al significador de la carta, que acá yo lo que tomo es que es el regente del ascendente. La luna está aplicando a Venus, la luna está aplicando también al regente de 9. O Mm, sea, la luna esa está yendo hacia la aplicación, que es una de las premisas básicas de cuando uno hace una carta electiva. Que esté mm. llena, que esté rápida y que aplique. Y por otra parte no está, no, bueno, no está libre de curso y Y no está tiene atacada por una, maléficos tampoco, que es otra de las condiciones, sí, es que la luna no esté libre de maléficos. y está con una mínima dignidad, ya que Sí. está en su propio decanato. Exactamente. Ya saben que yo voy a hacer un curso de magia talismánica y toda la primera parte de ese curso es sobre astrología electiva. Así que si se quieren anotar, también les voy a dejar los datos acá en la caja de comentarios para que se anoten, así aprenden a hacer talismanes, son 8 clases. Y bueno, interesantísimo el mundo de los talismanes. Y contrario a lo que hacen otros brujos bastante famosos del internet, eh, o al menos de la magia astrológica, nosotros vamos a enseñar también la parte electiva, que es fundamental para saber hacer talismanes. Alguien acá estuvo leyendo cómo se hace una carta electiva, mínimamente. Claro. Sobre las consideraciones de Bonatti, como para. Es una cita del Mm, libro de Astrología Mundial, creo que es. Creo que es del libro. No, es del libro de electiva de Bonatti.
En este capítulo Bonatti habla de la intronización del reino o ducado u otra dignidad, el ascenso o su asiento. O sea, básicamente, a ver, ¿qué tengo que poner acá para cuando quiero meterle que asuma un rey o en este caso también que asuma un papa o que asuma una persona de poder, ¿no? A una nación. Entonces acá Bonatti dice, si deseas elegir la hora para la entronización de un reino, para que el consultante pueda ascender al trono o a esa posición o al ducado o cualquier otra dignidad, haz que los ángulos estén en signos fijos, especialmente el primero y el cuarto ángulo. Que en este caso lo que nosotros vimos de la carta es que eso era imposible teniendo la naturaleza de que el ángulo fijo quedaría bajo la regencia de Marte, y también otra de las consideraciones es que no puede estar la casa 12 en el ascendente en la carta electiva, básicamente. Del Vaticano estamos hablando, ¿no? Sí. Después, por otro lado, haz que el señor de la décima esté libre de impedimentos. Ahí está. El señor de la décima, como podemos ver acá, es la luna. Y la luna está libre de impedimentos, como dijimos recién. Una de las condiciones de hacer una carta electiva es que la luna no esté afligida. No lo está. Pero además es el señor de la 10 y estamos hablando de asumir el trono, ¿no? Y que también el señor del ascendente esté en el ascendente, obviamente no se puede, porque no todas las consideraciones pueden ser válidas. O mejor dicho, no todo se puede hacer en una electiva. Hay premisas básicas y hay algunas cosas que tenés que supereditar, y en este caso sería también supereditado a la carta de fundación del Estado Vaticano. Espero que la gente no se confunda, porque hay conceptos que uno los tiene muy claros en la mente, los tiene muy claros cuando los ve, pero quizás no son tan claros cuando los explica. Y que también el señor del ascendente esté en el ascendente, o en la décima, o en la undécima, o en la quinta casa. Estamos hablando de todas casas benéficas, ¿no? Por eso está pidiendo que el señor del ascendente esté ahí. Lo bueno es que el señor del ascendente acá está angular. También lo que podemos ver, y no sabemos si esto está hecho a propósito o qué historia, pero el regente por exaltación, sí, del ascendente es Saturno y se encuentra en la casa 5. Y una de las consideraciones que acá dice es que el regente del ascendente tiene que estar, por ejemplo, en la casa 5. Pero bueno, ¿vos qué opinas al respecto, Javier? No, está bien, sí, sí. Es correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tanto igual Venus también, de todos modos, es recibida por un benéfico. ¿M? Como dijimos, por triplicidad, está siendo recibida por Júpiter. Haz también que el señor de la décima reciba al señor del domicilio en el que está, mediante un aspecto de trígono o sextil. Bueno, en este caso lo está recibiendo. Ya, esto la verdad es que para mí es magnífico, Javier. Para mí, te juro, para mí agarraron el libro y leyeron a Bonatti, que es italiano, dicho sea de paso. Sí, total. Claro. Porque no puede ser, ¿se entiende? No puede ser tanta casualidad. No. Sí, sí, sí. No, Bueno. sí, por eso te digo, ¿no? Y también creo yo que, bueno, la utilizaron pensando, ¿no?, en la Carta del Vaticano, y que claramente no puede quedar Marte natal del Vaticano en casa 1 siendo la 12, ¿no? Porque después las cartas uno las puede superponer si quiere, y se va a dar cuenta que eso no es lo más correcto. De hecho, se ha preferido poner un Marte absolutamente más poderoso, en Leo también, pero bueno. Haz también que el señor de la cuarta esté libre bajo el aspecto de un benéfico. El señor de la cuarta en este caso es Saturno. Bajo el aspecto, está bajo un aspecto benéfico. No es un aspecto de cuadratura, pero en este caso es una cuadratura de lo... Cuando dice en Persian Nativities Abu Mayar que cuando hay una cuadratura o una oposición entre Júpiter y Saturno, si Júpiter está elevado, hace que Saturno no sea tan nefasto. Y por otro lado, lo otro que tiene es que Júpiter en este caso se ubica bien en la posición de Saturno, ¿no?
Es regente incluso Ujú. de la casa 5. Entonces eso hace que, bueno, detengamos un poco este maleficio que nos puede presentar Saturno. O sea, el dominante en esta oposición es Júpiter, claramente. Cuadratura, pero sí. Perdón, en esta Sí, sí, cuadratura. sí. So sorry. Sí, sí, Y sí. si, y si no pudieras hacer esto, haz que la luna sea recibida. Y si no, ahí se escucha el negrito, ¿no? Y si no pudieras que... No, no, Cuba. Ah, Cuba es. Y si no Mm. pudieras hacer que el señor de la cuarta esté libre y fuerte, evita que aspecte al ascendente o a su señor. Esto es... Bueno, no aspecta claramente al ascendente. El señor del ascendente no lo aspecta para nada. Tampoco. No, no, No. no. Sí aspecta y tampoco aspecta a la cúspide del ascendente. O sea, las dos condiciones. La verdad es que para haber elegido No. esto de... A ver, para que esto haya sido carambola y que de repente toda la... Toda esta gente eligió simplemente al Papa del Humo Negro en ese preciso momento es demasiado, ¿se entiende? No puede ser así, no puede Mm. ser casualidad esto. Eh, Sí, sí, totalmente. o depende, ¿no? Porque a veces el destino te junta, te junta, te junta y parece parece preparado, pero al final es el destino que te juntó. Así que, También puede ser, sí, sí, sí. precisamente. O a su señor. Mm. Y es que uno de los benéficos aspecte a la cuarta y a la décima. Si acá tenemos uno de los benéficos aspectando a la cuarta o a la décima, no, no, en este caso no se cumple esa condición. No, no, pero Venus está siendo recibida por Marte en 10, así que eh, Igual acá Clara Bonatti, o al menos una de ellas, si es que puedes hacerlo. O sea, si no lo puedes hacer, tampoco te... A ver, sí, sí, hiciste tampoco todo lo te, sí, sí, otro, sí, no hace sí, sí, falta. eso es el tema de la electiva, ¿no? Es muy complicado, no, no es tan sencillo hacerlas tampoco, por decirlo así. No, no, no es. Una vez que uno toma la práctica, igual te salen re bien las selectivas. Una vez que ya lo tenés Mm. aceitadísimo, así de nada, sacás una electiva de toque. Pero igualmente, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, claramente esos 142 cardenales son los que eligen o algo así. Creo que sí, Claramente sí, sí, todos sí, ellos, o uno iba pero dictando, o no sé mm, cómo es la onda. Así que podemos ver que cumplen con bastantes, con prácticamente todas las condiciones de electivas según la asunción del trono, según dicta ahí Bonatti. Me confundí mm, de coso. no pasa nada. Bueno, acá está de nuevo. Y creo que no hay mucho más que decir. También lo que habíamos dicho, habríamos escrito nosotros en la nota algo Sí, relacionado. sí. No, 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 no habíamos escrito, no, no, no habíamos escrito nada más que eso. Yo creo que mucho más que decir no hay y bueno, habrá que esperar durante a lo largo de este año a ver qué rumbo toma, pero no creo que sea un rumbo muy lejano de lo que nosotros estuvimos hablando en este momento. Sí, yo Mm. lo que opino al respecto es que hay que esperar. Se vienen algunos tránsitos, hay que esperar el próximo cero de Aries, a ver cómo está actuando bien esa Venus. Hay que esperar la Mm. conjunción que se va a dar en el signo de Aries. También va a haber una Mm. conjunción de Marte-Saturno, ¿no? Calculo, va a ser el signo de Aries, si no me equivoco. Hay que esperar a Claro, eso. sí. Eh, pero bueno, como que para ver bien exactamente cómo va a actuar todo esto, tenemos que darle un poco de tiempo y de maduración. Así Ujú. que no va a ser el gobierno de Francisco. Ahora yo te pregunto, Javier, ¿vos pensás que va a ser el Papa Negro este? No me meto en esas boludeces. No, no me meto en esas boludeces. Ya Yo lo que salieron opino. tanto, ya salieron tantos conspiranoicos a decir. No, no, no me meto en esas boludeces. Hay que. eh, es bastante complicado interpretar las cuartetas de Nostradamus también. No, no es algo tan sencillo, pero bueno. eh, no Yo es lo, sencillo. Entonces. yo lo que opino es que cuando habla de Papa Negro se refiere, en mi opinión, ¿no? A una carta electiva que esté totalmente bajo dominio de Saturno. Planetas en Sí, términos de también. Saturno, regente del ascendente saturnal. Y bueno,
Sí, sí, sí. No El quiero señor decir de la nada. bilis, el señor de la bilis negra, digamos, ¿no? Ujú. Yo creo que se refieren a eso y no al color de piel. Yo, No, no, no. No, 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 eso ya es encontrar una mala interpretación en las cuartetas de Nostradamus de porque es negro va a ser de raza negra, no, no tiene nada que ver. Eso claro. ya es malinterpretar justamente las cuartetas. Y eso es lo que están haciendo todos los New Age o pseudo espirituales New Age, mezclados con un poco de hinduismo y budismo y zoroastrismo también, ¿viste? Porque está bueno mezclar religiones. Y no, está mal interpretado, pero bueno. A mí me gusta igual hacer bromas con eso. Así que lo primero que dije es eligen a negro, estamos en el horno. Claro. Literal. Entonces, bueno, pero no eligieron lamentablemente al negro, estábamos esperando igual. Después dijimos también con una amiga, si eligen a un yankee, ya estábamos en el horno también. Dicho y No, hecho. no, pero yo no creo con que esté en el horno, porque bueno, como ya hemos dicho, es Por el un papa momento dicen que es es un anti-Trump. papa anti-Trump, sí, anti todas las boludeces que está haciendo con los inmigrantes, más allá de que Estados Unidos tiene un problema muy grave con el tema de inmigración, se ha postulado como anti-Trump, de hecho, incluso ya teniendo en cuenta que el día de la Asunción habló en castellano y no en inglés, saludó a Perú y no a Estados Unidos. Ahí geopolíticamente ya hay algo por Puedo decir que dieron detrás. un mensaje. Como, Sí, ojito que está un todo mensaje. controladito. Claramente, mandó un mensaje geopolítico completamente. No hablo en chino. Completamente. Pero, ¿qué tiene que ver la China acá? Se hizo trabajo latinoamericano en la China. Bueno, Javier, y la geopolítica, eso que tenés a Canal 26 todo el tiempo prendido vos. Me aburre, hablan todo el día de Ucrania, ya me aburren. Bueno, lo que considero, teniendo en cuenta un poquito la geopolítica internacional, es que vamos a ver la postura que toma el Papa cuando se recrudezcan los conflictos que tiene Estados Unidos. Uno, la parte de la Franja de Gaza, con el apoyo que está teniendo a Netanyahu en la invasión que tiene sobre Palestina y el avance sobre Gaza. Vamos a ver ahí qué posición toman, pero sobre todo vamos a ver qué posición toma con respecto a la guerra comercial, que no sé qué tan comercial va a ser esta guerra, qué tan comercial va a seguir esta guerra con China y Estados Unidos. Vamos a ver si sigue en esta... Vamos a ver si sigue habiendo problemas con aranceles nada más o si sigue habiendo alguna competencia con las empresas. Por ejemplo, hace poco creo que Apple dijo que quería trasladar la producción de China a la India. Vamos a ver si el conflicto sigue por el lado comercial, sacando empresas de producción yankee de China para mandarlas a otro país, o si toman parte en algún conflicto, o mejor dicho, en alguna posición geográfica y se revientan a través de otro país, como suele pasar en estos casos. No directamente, pero sí elijo algún país X para comenzar un conflicto armado. Vamos a ver ahí qué posición toma la Iglesia. Vamos a ver, porque también recordemos que el Papa León XIII tampoco es que asumió en las mejores condiciones, ¿no? De la Europa de las mejores condiciones geopolíticas. No, Todavía... tampoco. Bueno. Tampoco. Sí. Así que me parece Así que bueno. Bueno, falta que después del Papa León, del primer Papa León, el León XIII, vinieron los movimientos nacionalsocialistas, así que nada más espero que no sea la señal sea esa. No, esperemos que no. Definitivamente. Bueno, si quieren entonces pedir alguna consulta, les dejo mis datos en la caja de información. Me pueden consultar por astrología. Y en el caso de que quieran tirarse las cartas y también hacerse la revolución solar o también leer su carta natal y los significadores, a ver cómo les puede ir en la profesión o qué profesión elegir o cómo les va a ir en el dinero, en el amor y lo que se les ocurra, también pueden consultar con Javier, que les voy a dejar los datos acá también en la parte de abajo de la descripción del video. Él se llama, o mejor dicho, su página es Mercuriano, lo pueden encontrar en Instagram y ahí mismo lo pueden agregar, lo pueden seguir y pueden mandarle un mensaje privado si quieren alguna consulta. Es muy buen tarotista, Javier.
Casi tan bueno como yo. Gracias. Ah, bueno, es un gran halago que yo te diga eso. Le Gracias. recuerdo. Y bueno, hasta acá llegamos, así que ¿querés dejar algún saludo o algo? ¿Querés decir algo? No, muchísimas gracias por escucharme y bueno, pronto estaremos con alguna otra interpretación de algún persona importante por mí. Sí, ok. Bueno, bien, gracias por acompañarme, Javi. Un Que besito. tengas muy buenas noches. Gracias, igualmente.